La capital de la Federación Rusa se encuentra hoy bajo un régimen de seguridad sin precedentes, transformando lo que debería ser la mayor celebración nacional del año en un despliegue de vulnerabilidad militar. A solo 48 horas del desfile del Día de la Victoria, el 9 de mayo, el Kremlin se ha visto obligado a implementar medidas extraordinarias que contradicen la narrativa oficial de una superpotencia militar invicta. Tras más de 4 años de conflicto, el gobierno de Vladimir Putin no ha podido garantizar la seguridad total de Moscú, recurriendo al cierre del acceso a Internet móvil en toda la capital, la restricción de servicios de mensajería y la puesta en alerta máxima de los sistemas de defensa aérea. A pesar de haber desplegado cientos de baterías antiaéreas para proteger exclusivamente el radio del desfile, un dron ucraniano logró penetrar el espacio aéreo restringido recientemente, impactando contra un edificio residencial de gran altura en una zona prestigiosa de la ciudad, a escasos kilómetros del centro de mando del poder ruso. Este escenario marca un punto de inflexión en la percepción internacional del conflicto. El mundo observa lo que analistas califican como un error de cálculo estratégico por parte de Putin, quien ha priorizado el simbolismo político sobre la realidad operativa del campo de batalla. La situación actual se desencadenó tras una propuesta de alto el fuego planteada por Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky ofreció formalmente un cese de hostilidades a partir de la medianoche del 5 de mayo, argumentando que la vida humana posee un valor superior a cualquier aniversario propagandístico. El mensaje enviado desde Kiev fue directo. Si Rusia deseaba celebrar su desfile en la Plaza Roja con seguridad y gloria, debía cesar los bombardeos de inmediato. De cumplirse este silencio inicial, la tregua se habría extendido hasta el 9 de mayo, permitiendo el desarrollo de los actos en Moscú sin la amenaza de represalias directas. Sin embargo, la respuesta del mando militar ruso desmanteló cualquier posibilidad de desescalada diplomática. Apenas unas horas después de que entrara en vigor el plazo propuesto por Ucrania, las fuerzas rusas lanzaron una ofensiva masiva compuesta por 108 drones de combate y 3 misiles contra diversos puntos del territorio ucraniano. Esta acción no fue interpretada como una provocación menor, sino como un rechazo explícito a la paz. Mientras el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ofrecía ruedas de prensa mencionando la voluntad de diálogo y la televisión estatal rusa difundía mensajes sobre el supuesto gesto humanitario de Putin, la realidad en el terreno mostraba una ofensiva de gran escala que impactó objetivos civiles, incluyendo un jardín de infancia en la región de Sumy. Estos hechos han dejado a la diplomacia rusa en una posición de cinismo documentado, proporcionando a Ucrania una justificación política y moral para continuar sus operaciones de respuesta profunda dentro del territorio ruso. El núcleo de los acontecimientos durante esta semana se ha centrado en la brutal contradicción entre el discurso diplomático del Kremlin y las operaciones militares sobre el terreno. El balance de la ofensiva rusa lanzada en el inicio del alto el fuego propuesto por Ucrania arroja cifras devastadoras. Al menos 22 ciudadanos ucranianos perdieron la vida el pasado 5 de mayo. Los ataques se concentraron en zonas residenciales y centros educativos. En la región de Sumy, un dron Shahed impactó directamente contra un jardín de infancia, destruyendo instalaciones destinadas al cuidado de menores. En Kramatorsk, el uso de bombas guiadas lanzadas por la aviación rusa acabó con la vida de 6 personas en un área civil, mientras que en Zaporilla se confirmaron 12 fallecidos adicionales. En total, las autoridades ucranianas registraron más de 80 heridos en una sola jornada, documentando hasta 1.820 violaciones del silencio de armas por parte de Rusia para la mañana del 6 de mayo. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, ha manifestado oficialmente que estas acciones demuestran que las llamadas al diálogo de Moscú son falsas y que el liderazgo ruso prioriza los desfiles militares sobre las vidas humanas. En cuanto a la organización del desfile del 9 de mayo en la Plaza Roja, la situación ha derivado en un formato reducido sin precedentes
en las últimas 2 décadas. Por primera vez en casi 20 años, Rusia no exhibirá tanques pesados, vehículos blindados ni lanzaderas de misiles balísticos intercontinentales. Aunque se mantiene la marcha de soldados y se prevé la participación de aviones de ataque Su-25, el Ministerio de Defensa de Rusia ha atribuido esta ausencia de armamento pesado a la situación operativa actual. La realidad logística apunta a que el miedo a las capacidades tecnológicas de Ucrania ha forzado esta decisión. El presidente Zelensky, durante su intervención en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Ereván, señaló que Rusia no puede permitirse arriesgar su equipo militar y teme que drones ucranianos sobrevuelen la Plaza Roja durante el evento. Esta falta de hardware militar en el desfile más importante del país se interpreta internacionalmente como una admisión de la vulnerabilidad de las reservas y la defensa rusas. Los detalles del despliegue de seguridad en Moscú revelan un estado de sitio virtual. Para blindar la capital, el mando ruso ha trasladado cientos de sistemas de defensa aérea desde posiciones críticas en el frente de batalla en Ucrania, debilitando su propia línea defensiva para proteger un evento de propaganda. Los informes de inteligencia confirman el posicionamiento de equipos de francotiradores en los tejados de la ciudad, unidades especializadas en la interceptación de drones distribuidas en puntos estratégicos y patrullas navales permanentes en el río Moscova cerca del Kremlin. Además del apagón de Internet móvil y el corte de servicios de mensajería, se han impuesto restricciones en los movimientos aeroportuarios y advertencias sobre el funcionamiento de los cajeros automáticos. Estas medidas de emergencia se intensificaron tras el ataque del 4 de mayo en la calle Mosfilmovskaya, donde un dron alcanzó un rascacielos residencial, rompiendo la narrativa de que la capital rusa era un bastión inalcanzable para las armas ucranianas. Simultáneamente, la capacidad de ataque de Ucrania ha mostrado un crecimiento exponencial. Según datos de analistas militares, las incursiones de drones ucranianos de medio y largo alcance se han multiplicado por 6 en los últimos 10 meses, pasando de 60 ataques mensuales en julio de 2025 a 354 en marzo de 2026. En las primeras horas del 7 de mayo, Ucrania ejecutó su segundo mayor ataque aéreo de la guerra, lanzando cientos de dispositivos contra 20 regiones rusas. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó haber derribado 347 drones en esa noche, una cifra que refleja la saturación de sus sistemas defensivos. Entre los objetivos alcanzados, destaca el complejo logístico y de producción de Nara en Naro-Fominsk, al suroeste de Moscú. Esta instalación es vital para el sistema automatizado de distribución de carga militar hacia las Fuerzas Armadas rusas, lo que convierte el ataque en un golpe directo a la columna vertebral de la cadena de suministro del Kremlin justo antes de su principal festividad nacional. El trasfondo estratégico de la actual crisis diplomática revela un fracaso en la gestión de las negociaciones por parte de Vladimir Putin, quien inicialmente planteó la idea de un alto el fuego por el Día de la Victoria durante una conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Al margen de las autoridades de Kiev, Moscú anunció unilateralmente una tregua para los días 8 y 9 de mayo, acompañada de una advertencia explícita. Cualquier intento de interrumpir las celebraciones sería respondido con ataques masivos al centro de la capital ucraniana, instando incluso a las misiones diplomáticas extranjeras a abandonar la ciudad. Esta maniobra fue neutralizada por la contrapropuesta de Volodymyr Zelensky, quien condicionó cualquier cese de hostilidades a una observación previa de la paz desde el 5 de mayo. Al violar Rusia este periodo, con el bombardeo de objetivos civiles, la narrativa del Kremlin de presentarse como una parte dispuesta a negociar ha quedado desarticulada ante la comunidad internacional. En el plano militar, la vulnerabilidad rusa se ha hecho evidente no solo en Moscú, sino en los territorios ocupados y en regiones profundas de la Federación. Ucrania ha desplegado nuevos misiles de crucero F-5 Flamingo, confirmando impactos en instalaciones industriales militares en Cheboksary,
a más de 1.500 kilómetros de la frontera ucraniana. Esta expansión del radio de combate ha obligado a Rusia a cancelar todos los eventos del Día de la Victoria en la Crimea ocupada, citando riesgos de seguridad tras los repetidos ataques contra los aeródromos de Belbek, Kacha y Saki. Mientras tanto, en el frente terrestre, el ejército ruso mantiene una estrategia de desgaste con un alto coste humano. Se estima que las bajas rusas han superado ya la cifra acumulada de 1.030.060 efectivos entre muertos, heridos y capturados desde el inicio de la invasión en 2022. La reciente destrucción de un centro de entrenamiento para operadores de drones y observadores de artillería en la localidad de Krystalny, en la región ocupada de Lugansk, subraya el enfoque de Ucrania en degradar las capacidades operativas futuras de Rusia. A nivel geopolítico, la posición de Rusia se debilita en sus esferas tradicionales de influencia. En Armenia, el gobierno ha aprovechado la cumbre de la Comunidad Política Europea para avanzar hacia una posible integración en la Unión Europea, alejándose del bloque de seguridad ruso. En el continente africano, específicamente en Mali, las fuerzas rusas y del grupo Wagner están perdiendo terreno frente a grupos rebeldes tuareg, abandonando posiciones que habían prometido estabilizar. Por su parte, Ucrania fortalece sus alianzas internacionales, como lo demuestra la visita de Zelensky a Bahrein para proponer asociaciones de defensa contra drones y el nuevo paquete de apoyo europeo de 90.000 millones de euros. La combinación de la superioridad tecnológica en drones, la aprobación de nuevas municiones de precisión, como las bombas guiadas JODEDAM por parte de Estados Unidos, y el aislamiento diplomático tras el fracaso del alto el fuego, sitúa a Rusia en una posición de repliegue defensivo. El desfile de este 9 de mayo, marcado por la ausencia de tanques y el bloqueo informativo interno, queda registrado como el testimonio visual de un cambio en la dinámica de poder del conflicto. Para mantenerse informado sobre la evolución de este conflicto y recibir análisis detallados de la actualidad internacional, le invitamos a suscribirse a nuestro canal de noticias y activar las notificaciones.